amigos, bienvenido a una edición más de nuestro programa Hablemos del Cáncer. Hemos creado este programa y este espacio para ustedes en sus hogares y poder llevarles información con profesionales de alta calidad para poder informar cosas necesarias en esta jornada de cáncer que se da en el mes de octubre. El día de hoy tengo un invitado especial muy importante, un buen amigo, un excelente profesional, y es el doctor Javier Romero Naranjo. Nos acompaña desde España. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ana. Buenas Marcela, tardes, porque el doctor tiene 8 horas adelante que nosotros. Sí, pero un placer poder compartir con ustedes y participar y ayudar en todo lo que haga falta. Para nosotros es un gusto, doctor. Bueno, la verdad tengo aquí, le pedí al doctor que me brindara su currículum condensado y creo que no lo voy a terminar de leer porque es inmenso. Pero puedo mencionar que el doctor Javier Romero Naranjo es doctor en musicología por la Universidad Alexander von Humboldt de Berlín. ¿Es así, doctor? Sí, estudié y me formé en Alemania. También, bueno, es políglota aparte de eso, y el doctor tiene muchas habilidades, podría decir que es un genio en lo que hace. Ha desarrollado un método que vamos a conversarlo el día de hoy y cómo este método puede apoyar en la recuperación en pacientes con cáncer de cabeza, de cuello o afecciones de neuromotricidad. También él tiene una especialidad en neuropsicología. Pero ¿quién mejor que el doctor Javier para comentarnos de su carrera, de su trayectoria y que empecemos a desarrollar el lindo tema de hoy? Muchas gracias, es un placer. Sí, yo tengo una formación un poco polivalente, entonces tengo un máster en neuropsicología clínica, por un lado, y después también me he formado e investigado muchísimo lo que se denomina neuromotricidad. La neuromotricidad muy vinculada a lo que es a las funciones cognitivas principalmente y todo lo que tiene que ver con las tareas motoras. Y eso para nosotros es vital por el uso que hacemos de nuestro cerebro en diferentes áreas y, como no, tiene una parte importantísima que es nuestro lóbulo frontal. Ese director de orquesta que es el que envía toda la información y es el que gestiona y da órdenes a muchísimas partes de nuestro cerebro como tal. Y sobre todo para la gestión de las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Aquellas tan importantes como que yo siempre hago el simbolismo de la navaja suiza, algo que está preparado para cuando tenemos una adversidad poder trabajar de una manera o de otra y no solo ver las cosas en un solo camino. Linda presentación. Doctor, ¿qué importancia tiene su método, que está debidamente patentado, en un paciente que ha tenido una cirugía oncológica o por cualquier otro motivo en cabeza, en cuello o en médula espinal y tenga alteraciones en el habla, en el andar? ¿De qué manera podría ayudarnos y funcionarnos? ¿Y qué tareas, hablando un poco del dual task, podríamos realizar en casa? Esto lo hago en mención porque acá es un poco limitado el acceso a este tipo de servicios. Sin embargo, cabe mencionar que usted tiene un método y tiene videos ilustrativos que son sumamente importantes para las personas que no pueden accesar a medios locales, y que pueden a través suyo aprender un poco más. Sí, correcto. Nosotros principalmente trabajamos una línea que es lo que se denomina la doble tarea, el dual task. ¿Qué se entiende por la doble tarea? Te voy a dar un ejemplo muy sencillo para todas las personas que nos están escuchando. Es aquella persona que, por ejemplo, está cocinando ceviche en su casa, así que le gusta mucho, y está hablando con su pareja y le está contando qué hizo, qué no hizo y demás. Está pendiente de dos tareas independientes. Una es cómo lo cocino, cómo lo preparo, cuánto tiempo tengo que dedicarle a una cosa o a la otra para que no se me quede ni muy salado, ni muy picante, ni con demasiado limón ni demás. Y aparte tengo que estar pendiente de la conversación que tengo con la persona que tengo al lado. Otra doble tarea, ¿cuál puede ser? Estoy conduciendo, tengo que saber cuál es el recorrido que tengo que realizar, pero estoy hablando con la persona que tengo al lado y es una conversación que no tiene nada que ver sobre la ubicación en el espacio de cómo llego a ese lugar. Por eso, cuando perdemos esa red atencional un poco, que nos controla muchísimo nuestro lóbulo frontal, esta parte delantera, esta parte verde que ven aquí, principalmente, ¿qué es lo que ocurre? Nos desviamos y aparecemos en otro sitio. Otra doble tarea, estoy comiendo y me estoy repasando un examen. Estoy haciendo dos cosas, el gesto de llevarme algo a la boca, ¿sí?
de cortarlo, y a su vez estoy mirando unos apuntes porque tengo que estar pendiente de lo que me van a pedir a posteriori. Esa doble tarea nosotros la realizamos muchísimo en nuestro día a día. Pero ¿qué es lo que hemos incorporado con el método BAPMET? Son tareas rítmico-motoras. ¿Qué dos grandes tipos, de manera muy general, podemos hablar de la doble tarea? La primera, la que se denomina motora-motora. ¿Eso qué es? Que yo, por ejemplo, con una mano puedo hacer, me estoy golpeando en el tórax, y lo ven, algo tan simple como esto, o en el muslo, lo voy a hacer en el tórax para que lo vean correctamente, y con la otra, sí, estoy saludando, sí lo ven, ¿verdad? O me tengo que estar peinando mientras me estoy golpeando. Estoy haciendo dos tareas. Aquí entra la coordinación y la disociación. Pero ¿dónde entramos nosotros? Cuando es motora cognitiva. Y eso es muy importante. ¿Qué significa? Puedo hacer una actividad, como por ejemplo ser que estoy dando una palmada o estoy caminando, me estoy desplazando y estoy haciendo tareas aritméticas. 2 más 2, 4, pero estoy caminando. ¿Sí? Capital de Francia, capital de Brasil, capital de Honduras, capital de Alemania, contrario de blanco, el contrario de azúcar o de lo dulce, etcétera, etcétera. Día, noche. ¿Qué significa? Estoy haciendo una tarea cognitiva a la par que realizo una tarea motora. Y esto es muy importante para todas aquellas personas que pueden tener algún tipo de afección. Pero tenemos que partir de una premisa. La primera de ellas, ¿cuál es? Que la persona tiene que tener un diagnóstico muy concreto, muy preciso, para nosotros saber cómo le podemos ayudar con el tipo de actividades, porque no todas las actividades son las mismas para todos. ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer? ¿Cuáles son esos primeros síntomas? ¿Y qué puede saber el especialista frente a ese tipo de desarrollo? Le hacen una prueba de doble tarea y es tan simple como: caballero, usted va a caminar hacia adelante. Mientras camina, tiene que desabrocharse la camisa y tiene que contar de 100 para atrás, de 2 en 2. 100, 98, 96, 94. Mientras camina, se lo abre y lo habla. Es decir, vemos una tarea motora vinculada a una cognitiva, que esto es muy importante para nosotros. Entonces, cuando vemos que se para y dice, uy, es que o camino, o hablo, o me desabrocho la camisa, es cuando ya le derivamos para que se le hagan pruebas mayores y tener un diagnóstico lo más certero y lo más especialista posible. Por otro lado, también utilizamos mucho lo que son pelotas. Lo podemos hacer con folios. ¿Y eso qué significa? Yo puedo agarrar un folio y tengo a mi abuelito. ¿Y mi abuelito qué es lo que hace? Tiene la mano que lo coloca delante y yo soy su nieto y tenemos que hacer este movimiento de presión hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? ¿Y qué hago? Cuento números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto se hace en pareja. Esta mano es la del abuelo y esta otra mano es la de el familiar. Sí lo tenemos, ¿verdad? Y la ayuda. ¿Por qué? Tiene que hacer una presión, lo que es ese sistema propioceptivo, que me controla muchísimas partes de mi cerebro, la parte motora, y cómo no, también es tan importante nuestro cerebelo, que es esta parte que vemos aquí detrás. ¿Por qué es tan importante el cerebelo, que es lo que tenemos justo aquí? Porque todo lo que tiene que ver con la precisión psicomotora, el tono muscular, ¿eso qué es? Que la mano no esté temblando y no esté rígida, el equilibrio, la postura y otras tantas cosas me las controla el cerebelo. Y este cerebelo también se conecta con otras tantas áreas del cerebro. Estoy hablando de manera muy general, pero para que podamos ver la importancia que tiene todo esto. En el habla, ¿por qué es tan importante? Les he traído justo este cerebro. Ven un puntito que es el negro que ven aquí, ¿verdad? Es lo que se denomina el área de Broca. Está en el hemisferio izquierdo, está en esta parte. Y es lo que me controla lo que yo digo, lo que yo hablo principalmente. La dicción, que yo pronuncie la R, la L, la S, ¿sí? La U, la E. Todas esas partes donde yo tengo que pronunciar correctamente, ¿sí? Están vinculadas a mi área de Broca. De hecho, el movimiento de los labios, de la lengua, el trompetista,
la persona que hace el picado con el instrumento de viento y tiene que chocar la lengua, etcétera, tiene una gran parte donde interviene mi área de Broca. Por eso el lenguaje para todo este tipo de pacientes es importantísimo, porque le estoy metiendo una tarea motora, de coordinación y, cómo no, una parte lingüística que tiene algo que ver con principalmente mi lóbulo frontal, el prefrontal, que es importantísimo, que es el que me controla las funciones ejecutivas, el control inhibitorio. Y aquí siempre traigo un ejemplo. ¿Y cuál es? Les he traído una navaja suiza, que es la que ven en pantalla. Esta navaja suiza es la que yo siempre muestro de ejemplo, que es nuestro lóbulo frontal, exactamente nuestro prefrontal. ¿Por qué? Porque si yo aquí solo tengo un martillo, voy a pensar que el paciente es un clavo. Y solo lo voy a tratar como tal, pero no. A lo mejor hay que tratarlo con un alicate, con una llave inglesa, con un destornillador. Tengo que ser muy flexible, tengo que tener flexibilidad cognitiva, porque si no te trato de una manera, te puedo ayudar de otra. Siempre y cuando estemos en conexión con el neurólogo, los especialistas, el equipo médico, donde con un diagnóstico muy severo, muy preciso y muy profundo, saber cómo trabajamos. Doctor, una pregunta. ¿Este método cómo lo podíamos aplicar en la recuperación de pacientes oncológicos? Usted ha mencionado en pacientes con cáncer en base de cráneo, de cerebelo, área de afecciones de área de Broca, con lenguaje articulado. ¿Qué parte de su método podríamos utilizar en la recuperación de estos pacientes? Obviamente bajo supervisión de un médico, de un terapeuta, pero ¿qué de esto se puede hacer en casa para tener un plus en la mejoría de nuestros pacientes? Por un lado, tenemos muchas actividades que se denominan que son compraxias. Yo tengo aquí una pelota, ¿sí lo ven, verdad? Yo con esta pelota realmente puedo pasarla de un lado al otro, como pueden ver en pantalla, y yo precisamente puedo estar intentando hablar. ¿Lo ven, verdad? Lo mismo lo puedo hacer con el tórax y lo llevo de un lado al otro. ¿Sí lo ven? Aquí estoy trabajando muchísimo la doble tarea. Puedo incluso utilizar una melodía, puedo cantar. La praxia es fundamental en todo nuestro desarrollo cerebral. Esa capacidad que tenemos para agarrar objetos, manipularlos y darle un uso, entre otras tantas cosas. Y esa doble tarea para pacientes oncológicos le puede ayudar. Claro, hay que tener también un diagnóstico muy claro, sabiendo exactamente qué tipo de cáncer tiene esa persona y qué dolencia tiene. Porque claro, si lo tiene el cáncer en la mano, no lo puede agarrar, lo tendrá que hacer solo el movimiento con una sola mano. Pero eso, por un lado, es importantísimo. Por otro lado, también que tenemos para este tipo de pacientes, todo lo que son tareas de psicomotricidad fina, son importantísimos. Todo lo que podamos realizar, tal y como ven en pantalla, en el que estamos cruzando los dedos, si lo ven, ¿verdad? Uno y otro, es fundamental. ¿Sí lo vemos? Por otro lado, también actividades de pronación y supinación son fundamentales. ¿Sí? Esto le cuesta muchísimo a las personas con Parkinson. Todas estas cositas son importantes a la hora ya de trabajar. Entonces, ¿qué podemos trabajar? Actividades desde el folio, por un lado, con las praxias con la pelota u otro objeto, psicomotricidad fina que puedo hacer, ¿sí? Hay muchísimas actividades con las que yo puedo trabajar, o incluso las famosas para coordinar entre una mano y la otra la psicomotricidad fina. Si yo te digo la pistola y la diana, la pistola y la diana, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es ¿qué es? Hacemos el cambio. Una mano es pistola y la otra es diana. Cuando yo te digo cambio, cambiamos la alternancia. Cambio, 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 cambio. Y ahora puedo colocarle una pequeña dificultad, una palmada en medio. ¿Sí? Cambio, cambio, cambio. Entre otras tantas actividades. Entiendo que usted está desarrollando estudios para un método para el abordaje del Alzheimer. El Alzheimer podríamos decir que no solamente es una enfermedad de demencia avanzada. ¿Qué nos puede comentar de sus estudios y cómo podríamos atender este tipo de pacientes que en cierta forma son crónicos dentro del hogar? Las personas que tienen precisamente la enfermedad de Alzheimer, nosotros tenemos un vídeo en YouTube, en nuestro canal, donde lo explicamos un poco y lo desarrollamos.
y demás. Además, aquí en Alicante trabajamos con muchísimas asociaciones de enfermos de Alzheimer, donde trabajamos muchísimo. Justo lo que trabajamos con ellos muchísimo es la doble tarea. Y lo utilizamos muchísimo pues, con praxias, con objetos y demás. Tenemos la suerte que los formadores que nosotros enviamos allí, en nuestro caso ahí es Roberto, en Alicante, es la persona que le recuerdan siempre el nombre. De las otras personas que van a trabajar en las asociaciones, los pacientes no saben, que no los recuerdan, pero con él siempre saben que es Roberto y le asocian el tipo de tarea que nosotros realizamos. Con este tipo de personas se sabe que la música ayuda muchísimo, el canto ayuda muchísimo. La última memoria que se pierde es la memoria musical, o una de ellas precisamente. Y entonces con ellos es muy importante lo que es la posible estimulación, la estimulación cognitiva. Que las familias o las personas que los tratan sea un trabajo semanal, que no tengan a esas personas todo el rato viendo la televisión, viendo el Big Brother, el Gran Hermano o una cosa así. A que hagan actividades donde también se les ayuda el posible aprendizaje incluso de una nueva lengua, porque su trabajo de su cerebro está cada vez más en deterioro y lo que necesitamos es fortalecerlo. Y estas actividades de doble tarea, como por ejemplo la de la pelota y demás, se pueden realizar pasando la mano de una parte a la otra, cantando, etcétera, etcétera, que tienen una función importantísima. Pero casi siempre son por extremidades. ¿Eso qué significa? Solo lo puedo trabajar en la extremidad superior. En la extremidad inferior, en su caso, les cuesta muchísimo y muchas de ellas de las tareas hay que hacerlas siempre sentados, principalmente. Muy interesante. Doctor, hablando de que la última memoria que se pierde es la musical, tenemos el video que usted nos brindó del músico japonés. ¿Será que producción nos puede apoyar con este video para que el doctor nos explique qué pasa acá? Sí, esto que estamos viendo en pantalla es muy interesante. Seiji Ozawa es un director de orquesta muy conocido, muy célebre, donde empezó a tener la enfermedad de Alzheimer. La memoria musical es una de las últimas, así que se pierde, y es importantísimo. No reconoce a las personas, confunde. ¿Eso qué significa? Que puede confundir a su hija o a su hermana con su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la memoria musical, sí, que está más ubicada en otras áreas en el cerebro, más sobre todo en el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es más vinculado al lenguaje, todo lo que tiene que ver con el ritmo, las estructuras. En cambio, el hemisferio derecho lo que hace es más la parte musical, más las emociones, la entonación. Por eso las personas, por ejemplo, que son tartamudos, es un problema más vinculado al hemisferio izquierdo, pueden cantar perfectamente. En el caso de Seiji Ozawa, ¿qué es lo que ocurre? Su cerebro le da como fogonazos, es decir, de recuerdo de la dirección de la obra, y entonces sube las manos y da la entrada para que justo entren diversos instrumentos. Y él sabe exactamente cómo tiene que hacerlo, porque esa memoria es una memoria además a largo plazo. ¿Eso qué significa? Yo recuerdo la música de cuando yo escuchaba cuando era joven, no la música reciente que escuché ayer por la tarde o hace una semana. Por eso las personas mayores con Alzheimer te pueden cantar melodías que ellos escucharon cuando tenían 15, 18, 20 o 22 años, cuando eran jovencitos, y te pueden cantar todo el repertorio, pero después no reconocen a un familiar. Y es porque las áreas que se encargan de todo esto en el cerebro, ¿sí?, mantienen todavía algo muy importante que yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad. Solo recordamos lo que nos emociona. Lo que no nos emociona, lo perdemos.
Sumamente interesante ese video. Doctor, yo tengo una pregunta adicional a las anteriores. Hablando de la demencia senil, hay estudios que ratifican que los pacientes que tienen muerte neuronal debido a cirugías de cabeza, de cuello, de médula, ¿verdad? Y que tienen pérdida de conexiones nerviosas, ¿cómo podríamos trabajar ese tipo de pacientes para que no se reduzca para reducir el riesgo de padecimiento de delirio, de demencias o incluso de Alzheimer, o pacientes que son operados de cáncer y ya tienen principios de Alzheimer? ¿Qué recomienda usted para trabajar esto en casa? Hago las preguntas de recomendaciones por una razón, como repito, por la escasez de medios que existen en nuestro país. Aprovechando de que usted tiene el conocimiento, la experiencia y los estudios, me encantaría saber qué nos puede opinar. Principalmente para ello, lo primero, yo siempre recomiendo la primera intervención, y es a nivel familiar, intervenir lo antes posible, es decir, participar en la rehabilitación que tiene esa persona a la mayor brevedad. La segunda, que sea sistemática, es decir, no, hoy no porque estoy cansado, mañana lo hacemos, pasado, no, tiene que ser algo muy regular y muy estructurado. Eso es importantísimo. Lo tercero, podemos hacer muchísimas actividades, ¿sí?, con doble tarea. De hecho, tenemos varios vídeos en nuestro canal de YouTube que lo explican y demás, donde hay actividades iniciales que se pueden trabajar que son muy, muy sencillas. Todas estas actividades siempre sirven de ayuda y recomendamos que sea siempre de manera continua, diaria, semanal. Si no se puede hacer todos los días, que se hagan días alternados, pero que algo que no se puede perder. Nuestro cerebro es un músculo y ese músculo tiene que ir al gimnasio. Y sabemos que somos seres vinculados al movimiento. Nuestra biomecánica, nuestra forma de coordinar, sí, está hecha para ello. Por eso es muy importante establecer esos 4 criterios que les he dicho. Sabemos que la obesidad hoy en día es una de las principales causas de cáncer de mujeres, de mama, de cirrosis hepática, que antes no era considerada una de las principales, hoy en día lo es, y de otro tipo de enfermedades oncológicas por los procesos inflamatorios que se dan dentro de la grasa y el exceso de grasa y en obesidades. Sé que usted tiene un método VAPNE-FIT que se utiliza para mejorar la condición física, y que aparte de mejorar la condición física, mejorar la parte cognitiva. ¿Nos puede explicar un poco cómo funciona esto? Porque creo que es algo muy complejo y muy importante para la salud de las personas. Sí, nosotros en la metodología, digamos, nosotros tenemos, digamos, como si fuera una parte central, y esta parte central es el principio básico de todas las actividades. A partir de ahí, después las actividades cambian en función a las especialidades o el ámbito profesional en el que se quiera trabajar. Por ejemplo, las personas que vienen del ballet clásico, tenemos actividades vinculadas para ellos, ¿sí?, o de la danza. Para las personas que son músicos, tenemos otras actividades para ellos, que se llama el programa de solfeo cognitivo. Para todas aquellas personas que se dedican a las artes visuales, al mundo creativo, al mundo artístico, tenemos otro programa que es sobre creatividad y coordinación motora y neuromotricidad. Y para las personas que se dedican para el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte, de hecho yo soy profesor entre una de las asignaturas en la Universidad de Alicante de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lo que es que trabajamos para ellos, por un lado, lo que se llama el VAPNE-FIT. El VAPNE-FIT está hecho y está creado para que las actividades ya vayan más centradas a la parte cardio, por un lado, por otro lado también a la coordinación, a la disociación, lateralidad y, como no, lo que es el esquema corporal en ese trabajo. Por tanto, trabajamos muchísimo con STEP, trabajamos por otro lado mucho con percusión corporal, unidos al STEP, a bandas elásticas que se colocan también o en los muslos o en la parte inferior así de los pies, o por otro lado también tenemos muñequeras con arena que se colocan pues también tanto en las muñecas como en los tobillos para darles peso. Y después, por último, para más de la parte cardio, lo tenemos con chalecos de peso. Y finalmente trabajamos para la parte más intensa
lo que se llama las Kangoo Boots, es decir, son unas botas de salto de canguro, tienen como una especie de muelle en la parte inferior y entonces la persona cuando pisa, además viene muy bien para personas que tienen rehabilitación de problemas en las rodillas, de problemas en las articulaciones, de ligamentos y demás, dado que al pisar tanto en el asfalto, ¿sí?, la presión es mucho más dañina. Y estas botas son fantásticas porque uno salta muchísimo. Es como los astronautas que uno ve en la NASA, que están en la Luna y van saltando, pues esto es exactamente igual. Y ese muelle hace que mis articulaciones, mis rodillas, mis tobillos no sufran tanto. A eso le añadimos a todas las actividades la parte cognitiva, que nunca la perdemos. Entonces, claro, es una bomba de relojería. De hecho, hace poquito hemos hecho pruebas de esfuerzo, de carbónico, de oxígeno, todas estas cosas que son súper interesantes, y a las personas que le estábamos evaluando las pulsaciones llegaban hasta las 189 pulsaciones por minuto, es decir, son muchas, son muy altos, con lo cual la capacidad de cardio, ¿sí?, ese HIIT, lo conseguimos y se sabe que es muy efectivo. Algo muy importante definitivamente para mantener ese equilibrio en la salud de las personas. El cardio es uno de los mejores ejercicios que hay para mantener esa estabilidad, el desarrollo de masa muscular y esa actividad también que ayuda a mantener nuestro aparato cardíaco, digestivo en orden. Definitivamente el tiempo se nos quedó corto, no es más que agradecerle, doctor, por su participación. Ha sido de mucha ayuda a personas que probablemente tienen situaciones muy similares a las que se han conversado y por ende pues pueden seguir al doctor Javier en YouTube, en su canal, y buscar Método Vapnet. Ahí hay una serie de videos muy didácticos que solo necesitan internet y sentarse a buscar cuál es el que mayor les conviene en casa. Muchas gracias, doctor, por su participación. Un placer, Ana Marcela, a la disposición, siempre a la orden. Encantado. Eso es todo, amigos que nos ven en casa. Tengan un feliz día y espero que les haya gustado lo que hemos preparado para ustedes con mucho amor. Nos vamos a una pausa comercial.